Bueno, y vamos a seguir hablando de actualidad. Continuaremos, por supuesto, muy atentos a toda la actualidad durante toda la programación de Onda Cádiz, pero bueno, vamos a seguir hablando de actualidad. Y una de las actualidades, sobre todo, a futuro, que también es uno de nuestros desafíos, ¿no? Hablar del futuro, del desarrollo de nuestra provincia, de lo que puede ser muchos de los ejes para trabajar en ese futuro. Y uno de ellos es esa economía azul de la que tanto se habla, pero que se habla quizás ahora, o lo vemos mucho más, pero que investigadores e investigadoras de nuestro entorno y también de toda España y de todo el mundo llevan trabajando muchísimos años. Esto no es nuevo, de hecho las investigaciones pues requieren su tiempo. Por eso es verificar la ciencia, son datos que se han verificado y se han contrastado, por eso se llama ciencia, ¿no? Basada en datos. Esto es que es importante, a lo mejor, en este siglo XXI todavía recalcarlo. A todo esto, la acuicultura es parte de la importancia que la economía azul tendrá en nuestro futuro, no solo económico, también alimentario. Tienen muchas aristas que deben ser puestas en evidencia. Y para eso, bueno, pues nosotros invitamos a profesionales, a verdaderos expertos. Son investigadores e investigadoras, en este caso del ISMAT, del CSIC, y está con nosotros Juan Fuentes. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por recibirme. Bueno, pues hablaba yo de la acuicultura. Se habla mucho de la economía azul, de todo lo relacionado con el mar, pero verdaderamente los investigadores e investigadoras, sobre todo españoles, ¿no? Quizás por eso es la relación con el mar, saben perfectamente que lo azul, el mar, ahí nos jugamos mucho, no solo investigándolo, sino cuidándolo para mirar al futuro, y no solo económico, ¿eh? La cuestión no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de supervivencia mundial, ¿no? La acuicultura es, nos guste o no, es el futuro de la comida. Básicamente se prevé, ¿no? Las previsiones varían, pero se prevé que en el 2050, 2060 seremos 10.000 millones de personas. Y esas personas necesitan comida de buena calidad. Tal como hubo una transición de la caza a la agricultura, necesitamos empezar a pensar en cuidar el mar, en cuidar la pesca y empezar a cultivar el mar y extraer lo que podamos para alimentar la población humana. Somos muchos y eso tiene unas ramificaciones importantes. Obviamente la economía azul es la punta del iceberg, pero lo que es importante es la implementación y la concienciación social, porque en general la acuicultura tiene mala prensa. Hay muchas fake news, hay mucha acuicultura del pasado, aquellas cosas que se ven en los documentales sensacionalistas de los años 70, donde se ven las jaulas de salmón, los antibióticos. Esa no es la realidad en este momento. Posiblemente el pescado de acuicultura es de las comidas con mayor control y más saludable. Puede gustarnos o no, pero es una realidad, hay control. Y no hay... De forma que se entienda, no tiene porquerías. La gente dice, es que voy a comerme el pescado de acuicultura y no sé. No, sabes. Y si es europea, está garantizada. Ese es uno de los primeros mensajes. Existe garantía y control. La gente puede preferir comerse un atún. De momento no existe atún de acuicultura, pero si opta por comer una dorada, una lubina, pescado de acuicultura, salmón, trucha, de hecho, está controlado y es de calidad. Claro, porque es cierto, cuando nos hablan de acuicultura, se diferencia, ¿no?, el pez salvaje o sí, pez de... viene a la mente, desgraciadamente todavía, como usted bien dice, las piscifactorías antiguas que estaban y que se le daba un pienso de aquella... evidentemente todo está cambiando. Sí, esa no es la realidad en este momento. La realidad es una acuicultura de precisión, una acuicultura que tiende a la sostenibilidad. Básicamente se ha dejado ya de tener la idea de que
recogemos pescado para alimentar pescado, eso está cambiando. Ese paradigma básicamente es un paradigma antiguo. Sabemos que el pescado en el mar es parte de lo que sería la cadena trófica, es importante para mantener el ecosistema. Si retiramos demasiado pescado, desequilibramos la parte marina, ¿no? Por tanto, se ha llegado a cuotas de pesca, a límites sostenibles de pesca que no pueden alimentar la acuicultura. Se está migrando para lo que es una agricultura sostenible, con incorporación de nuevas materias primas, etc. Por tanto, se está investigando sobre todo en mantener el producto de calidad alimentando con fuentes alternativas, como sería materia vegetal, etc., ¿no? Lo que a lo mejor será necesario es optar por otro tipo de especies de acuicultura. En este momento, lo que se está cultivando es especies de altísima calidad, de mucho valor añadido, como la lubina dorada, salmón, etc. Posiblemente será necesario migrar a otro tipo de especies, más baratitas y más fáciles de mantener. Pero bueno, esto, la primera bandera se ha conseguido, se ha mantenido una acuicultura sostenible. Y cuando hablo de sostenible no es solo un término ecológico, es a nivel de industria, porque la acuicultura empieza a mover mucho capital, mucho dinero y a ser una fuente de empleo muy importante. En Europa, por ejemplo, son ya entre 15 y 20 millones de personas que están directa o indirectamente relacionados con la acuicultura. Cuando hablamos de ese miedo que todavía la sociedad, no solo el estrés que viven los peces, que quizás no lo planteamos, el estrés que se vivía en esas piscifactorías, que lo tenían, sí, por sí, cierto, por supuesto, esas condiciones, no, eso es una realidad, era una realidad. Claro, era una realidad, eso, pero bueno, a la sociedad quizás le preocupa a la ciudadanía qué comen esos peces, qué estoy introduciendo en mi organismo a través de ese pez que haya introducido a sí mismo o que le hayan introducido a sí mismo. Usted ha hablado de los antibióticos, pero estamos hablando de la dieta. Y ahí las investigaciones que están desarrollando. Exactamente. Básicamente lo que comen los peces en este momento es comida saludable, fuentes de proteínas saludables, que son transformadas en proteína animal. Básicamente nosotros tenemos, como estamos en la parte de arriba de la cadena trófica, tenemos una dieta muy diversificada. Y entre ellos está la proteína animal, los peces. Sí. Es proteína saludable, rica en nutrientes, por tanto no existe, ay, es que le falta, no le falta nada, a los peces de acuicultura no le falta nada. Son ricos en ácidos grasos, que es una cosa muy, muy buena, por tanto, traduciendo esto, grasa buena, no sube el colesterol, y es un alimento equilibrado. Por tanto, quizás la más importante aproximación a la acuicultura en este momento es mantener la salud de los peces, el bienestar animal, para generar una proteína de altísima calidad y de buen valor nutritivo. ¿Cómo se realiza esta investigación? Básicamente, obviamente está la parte de abajo del iceberg, que es la que no se ve, ¿no? Lo que se ve es el pescado en el supermercado. Lo que no se ve es el trabajo que hacemos todos los días con experimentación, con predicciones, estudios de predicción de incorporación de dietas, etc. Por tanto, básicamente estamos los científicos de a pie intentando generar el conocimiento que básicamente permita que esa acuicultura sea sostenible, que los animales estén en buenas condiciones, que no se estresen, que el sacrificio sea humano y que llegue en las mejores condiciones al consumidor. Es curioso, usted ha hablado de ese cambio que se hizo de nuestros antepasados de la caza salvaje a la ganadería, y es cierto que hemos tardado un poquito más en hacer lo mismo, porque realmente la acuicultura sería el mismo paso, ese símil, la verdad que quizás no lo tenemos interiorizado. Yo creo que yo a veces me río con mis amigos, ¿no? Y digo que tiene que ver sobre todo porque solo vamos de vez en cuando a la playa, ¿no? Sí. Y la cuestión es que el mar es un poco ajeno a nuestro día a día, ¿no? Pues funciona como tampón para todo, básicamente es el gran presente y el gran ignorado todos los días, ¿no? Y la cuestión es,
Solo ahora estamos aprendiendo a lidiar con el mar. Están las cuestiones del calentamiento global, la acidificación oceánica, etcétera, que son problemas muy relevantes en este momento y que están relacionados con la pesca directamente y con el modo de vida que tenemos en el primer mundo, ¿no? Porque nuestra imagen de primer mundo básicamente genera unas necesidades muy costosas a nivel ecológico, ¿no? Por tanto, yo creo que necesitamos cambiar un poco el chip, empezar a producir en vez de extraer. La pesca es relevante y lo va a ser siempre, porque básicamente, si lo pensamos en términos globales, la pesca es como la acuicultura global, sin intervención humana, pero tenemos mano para regularla y para hacer que como humanos, como especie, como los 10.000 millones que vamos a ser, podamos comer todos los días y estar satisfechos. Me refiero a tener un sistema en equilibrio. En este momento el sistema está en desequilibrio. Y tenemos que tender a pensar que los recursos marinos no son ilimitados. Y esa es la cuestión fundamental. Tenemos que interiorizar eso. Los recursos no son ilimitados. Hemos entrado un poco como elefantes en cacharrería durante muchos siglos y así nos ha ido, efectivamente, que creíamos que todo cabía en nuestro mar o que todo podíamos hacer, también porque como no se ve... Ojos que no ven, ¿no? Claro, los bosques se ven un poquito más, ¿no? ¿Cuáles serían los avances recientes que más han impactado sobre la mejora de la nutrición, el uso de las dietas alternativas para el tipo de peces que ustedes investigan? Básicamente, quizás los más importantes es la utilización de microalgas. Los extractos de microalgas como factores que ayudan en la nutrición alimentar. Se sabe que no es posible producir combustibles a partir de microalgas. No es posible a nivel industrial y de forma sostenible. Vale. Pero ese cultivo de microalgas puede ser fundamental para mejorar la nutrición de todas las especies de acuicultura marinas. Básicamente pueden funcionar como facilitadores de incorporación de fuentes alternativas de proteína a las especies marinas, sean ellas carnívoras o herbívoras. Por tanto, las microalgas están, yo creo que, subdesarrolladas a nivel de investigación y a nivel de aplicación. Por tanto, estamos descubriendo en este momento que incorporar un porcentaje pequeñito de microalgas en las dietas para peces mejora, de hecho, la incorporación. Obviamente, yo estoy más vocacionado para la acuicultura de peces, pero bueno, hay otras, ¿no? Y estamos descubriendo que mejoran mucho la incorporación y el rendimiento de llamemos, los piensos experimentales. El trabajo que estamos haciendo es básicamente equilibrar el tipo de dietas que damos a los peces de acuicultura, en mi caso particular, y confirmar que se incorporan e intentar mejorar la incorporación, misma cantidad de comida, mejor incorporación. Y en eso las microalgas pueden jugar papeles fundamentales. Y se están encontrando extractos naturales que funcionan para esto. No estamos entrando en lo que sería la medicina oriental, ¿no? Aquellos extractos y casi mágicos, pero lo que se está intentando básicamente generar conocimiento de base para saber que la combinación de, por ejemplo, trigo, maíz y cebada, que en principio podrían no ser alimentos indicados para peces carnívoros, en ciertas combinaciones y con pequeños porcentajes de harina de pescado, que existe como subproducto de la pesca, pueden incorporarse en dietas de peces y ser perfectamente sostenibles, siempre y cuando encontremos la receta mágica de los aditivos provenientes de microalgas o de otras fuentes naturales que nos ayuden en esta incorporación. Por tanto, básicamente estamos en este momento a intentar mejorar el rendimiento, y no hablo de rendimiento económico, hablo básicamente de bienestar animal incorporando fuentes alternativas, sobre todo proteínas y de grasas. Por ejemplo, subproductos del olivo y de los lagares. Sí.
pueden ser muy útiles. Subproductos de producción de vino pueden ser muy útiles. Por tanto, estamos en este momento explorando potenciales fuentes de proteína o potenciales fuentes de biomasa como alimentación. El alga castaña, la Rogolopteris, que es una invasión, nunca va a dejar de invadirnos, no vamos a erradicarla nunca. Tenemos que encontrar qué vamos a hacer con ella. Y es una de las cosas que hemos hecho en el pasado, es intentar incorporar parte de la biomasa de la comida en la comida para peces. ¿Funciona? Sí. ¿Hay que hacer un pretratamiento? Sí. Pero bueno, en eso estamos. Básicamente encontrar fuentes de biomasa que nos ayuden a transformar no comestibles en comestibles, salvaguardando siempre el bienestar de los animales. Claro, es curioso que hable de peces carnívoros y herbívoros para nosotros, para el pueblo común, la sociedad común. Para nosotros todos los peces comen algas, plancton, ¿no? Que quizás nos suena un poquito más, pero no relacionamos con que sean carnívoros y herbívoros. Exactamente. Es una de las cuestiones fundamentales en la acuicultura. Inicialmente, todo esto empezó con el salmón, ¿no? En los años 60, 70, se cultivaba salmón, se cultivaba trucha, porque, bueno, eran especies de alta calidad. Y son animales carnívoros, y son animales y especies de alto valor comercial, ¿no? Se empezó, los primeros ensayos en el norte de la península fueron fallidos porque, bueno, hubo cierto grado de poco profesionalismo con el salmón y poco conocimiento científico, por tanto esto fue creciendo. Eso desapareció, se empezó con el rodaballo está consolidado y son especies sobre todo de alto valor comercial. Las más cultivadas en la península son la lubina, la dorada, sí, la trucha. Ahora hay salmón y están creciendo otros cultivos alternativos como el pez limón, por ejemplo. Y son todo especies de buen valor comercial, de precio alto, digamos así, ¿no? Y son todas especies carnívoras. ¿Cuál es la especie más cultivada en el mundo? Es la tilapia, que en el supermercado la vemos como la carpa del Nilo a veces, ¿no? Vale. Y esa es herbívora, esa se puede alimentar y se puede cultivar en circuitos cerrados, sin gastar mucha agua, etc. Ahora, apela a nuestro consumo, pues en la mayor parte de los casos no. Es muy consumida en Asia, porque es una fuente de proteína muy, muy buena, pero bueno, nuestros hábitos alimentarios nos hacen desear más un buen rodaballo, un buen lenguado, una buena lubina. Tiene que ver con nuestra historia y con nuestra tradición culinaria, ¿no? A lo mejor tenemos que reeducarnos en ciertos aspectos y saber que de vez en cuando pues tenemos que comer otra cosa. Es tal como de vez en cuando en campaña comemos las sardinillas o los jureles, tal. Esto todo debía ser parte de nuestra dieta. Por tanto, menos ultraprocesados y más comida saludable. Básicamente es el mensaje que yo dejaría sobre todo a los más jóvenes, porque uno de los problemas que vamos a tener en 20 o 30 años es que la mayor parte de la población va a ser, o vamos a ser obesos y vamos a tener diabetes, y eso tiene que ver con los hábitos alimentarios. No mantengamos la tradición alimentaria que lo estábamos haciendo bien durante siglos. Los ultraprocesados normalmente o generalmente generan problemas de salud, ¿no? Proteína de pescado, un buen jamoncito, todo es bueno. La cuestión es huir de los ultraprocesados. Debemos huir. Yo sé que la vida en este momento se organiza de una forma diferente y es necesario, ¿no? Pero es tan fácil hacer un pescadito en el microondas con un poco de aceite, un poquito de ajo y tal. 5 minutos, instantáneo y súper saludable. Bueno, pues ahí queda esa recomendación y sobre todo confiar en la acuicultura, que viene efectivamente a esa sostenibilidad, reducir la dependencia también de la dependencia, no, la sobreexplotación de nuestros mares, reduciendo también a su vez cosas que sobran como
las algas, ¿no? Que nos sobran las algas. Juan Fuentes, se nos acaba el tiempo. La acuicultura tiene mucho que hablar, seguiremos hablando de ella y sobre todo de nuestro futuro, ¿no? Que al final va muy de la mano, aunque no lo veamos. Ustedes sí lo han visto, que para eso son científicos, investigadores e investigadoras, que no se basan en el yo creo, sino en el yo sé. Yo veo. Yo veo. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, pues nosotros seguimos hablando de actualidad con una cara más social, más cultural, con nuestra compañera Anabel Flores. Luego vendrán nuestros compañeros Carmen Mas y Salvador Santos y hablarán, bueno, en este caso no del resumen de la sesión de ayer, sino, bueno, pues hablarán también de lo que ha sucedido, lo que va a pasar también en la sesión. Seguimos en el COAC, hoy habrá celebración, hoy estaremos en directo como siempre, poco antes de las 8 de la tarde que comienza esa sesión. Y ya también les contarán los cambios de cada una de las sesiones, el 28 de enero, las juveniles que también han hecho esa solidaridad para que se produzca, así que bueno, seguiremos hablando de todo ello. Unos minutos de publicidad y continuamos.